el día de hoy. Como Carla ya les había adelantado, el día de hoy nosotros vamos a tratar el tema relacionado con la determinación del impuesto a la renta anual 2020, ¿sí? Para ello vamos a empezar con algunas definiciones generales, ¿sí? Como pueden ver en la pantalla está el temario, son 7 puntos de los que nosotros queremos comentarles, ¿sí? Y empezar diciéndoles que efectivamente acá en el país son dos los tributos o impuestos que significan la mayor recaudación para la SUNAT, ¿no? A saber, el impuesto general a las ventas o el IGB, y en segundo lugar, el impuesto a la renta, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy. El impuesto a la renta, como ya deben haber escuchado o algunos de ustedes ya deben saber, es un impuesto que tiene dos facetas. Tiene una faceta mensual y tiene una faceta anual, ¿no? Nosotros cuando presentamos la declaración jurada mensual de nuestras empresas o de las empresas de nuestros asesorados, nosotros lo que hacemos es presentar un formulario o PDT número 621, ¿no? Dentro de este formulario se hace un cálculo de IGB y en la parte de abajo hacemos un pago a cuenta, un adelanto del impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque el impuesto a la renta, que es justamente de lo que vamos a hablar a continuación, es un impuesto anual, pero se prevé la realización de algunos pagos a cuenta mensuales anticipados, ¿sí? Dicho esto, tenemos que el impuesto a la renta, como les comentaba, en su correlato mensual, ¿sí? Significa la obligación de los contribuyentes, vale decir las empresas en este caso, de abonar un importe en calidad de adelanto de un impuesto a la renta que se va a determinar de manera anual, ¿no? Este impuesto a la renta anual, como ustedes pueden ver en pantalla, es un impuesto a la renta que tiene una característica muy especial, que es que se sustenta en la contabilidad de la empresa, ¿no? Entonces lo vamos a decir de esta manera. Las empresas, durante toda su natural vida, tienen actividades. Esas actividades justifican la emisión de comprobantes de pago, vale decir, la facturación de nuestras operaciones. Sea, por ejemplo, que nos encontremos en una empresa dedicada a los servicios o en una empresa dedicada a la venta de bienes, ¿sí? La función económica de la empresa es justamente generar ingresos, ¿no? Entonces se van a emitir facturas y se van a ir reconociendo y devengando ingresos por estos conceptos. Esos ingresos van a aterrizar a nivel contable en los estados financieros, ¿no? Cuando me refiero a estados financieros, me voy a referir solamente a dos de ellos, al estado de situación financiera o balance general y al estado de resultados o conocido antes como estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Entonces, estos ingresos que generan las empresas aterrizan en los estados financieros y aparecen dentro del estado de resultados, ¿no? Nosotros, para fines académicos o para fines prácticos, hemos preparado este cuadro que pueden ver en pantalla, donde están las generalidades en base a las cuales se determina el impuesto a la renta para empresas, ¿sí? Muchos deben haber escuchado que el impuesto a la renta va cambiando año a año, que hay nuevas disposiciones, que hay nuevas tasas. Y sí, efectivamente, a la fecha, nuestro impuesto a la renta se estructura sobre una tasa del 29.5%. Pero como vamos a ver a continuación, este impuesto a la renta no se calcula en base a solo la venta bruta, los ingresos de los que hemos estado hablando, sino que admite determinadas deducciones tributarias, ¿no? Entonces, hasta este punto, lo que tenemos es lo siguiente. El impuesto a la renta peruano tiene un procedimiento de determinación que implica el reconocimiento de todos los ingresos anuales que se hayan ido devengando en el ejercicio, los tributaristas le decimos ejercicio al año. Entonces todos estos ingresos se van devengando y se acumulan, vale decir, en esta cuenta que es ingresos por la venta de bienes o prestación de servicios, ¿no? Entonces ahí aparecen todos los ingresos devengados en nuestro estado de resultados, ¿sí? Pero también en dicho estado financiero se reconoce la deducibilidad de determinados componentes. Por ejemplo, si yo compro manzanas para vender manzanas, entonces yo voy a reconocer por ingreso el precio que cobre por las manzanas, ¿no? Pero voy a reconocer como costo computable, es decir, como una resta, como una deducción, lo que yo pagué por comprar estas manzanas. ¿Sí? A esta operación de este ejemplo tan simple se le conoce como la renta bruta.
¿no? Como pueden ver acá en la presentación, la renta bruta es lo primero que se calcula y realmente esto no es un cálculo tributario, sino es un cálculo financiero o contable, si se quiere, porque esto está ya en el estado de resultados. Entonces, nuestro estado de resultados tiene ingresos, tiene costos, pero también tiene gastos, ¿no? Los gastos vienen a ser aquellos desembolsos que la empresa ejecuta durante el año con la finalidad de mantenerse sostenida, de sobrevivir y de poder generar ingresos, pero que no se relacionan directamente a bienes, ¿no? Entonces, tenemos el impuesto a la renta, como ustedes pueden ver en la determinación que tenemos acá en pantalla, se estructura sobre la base de la suma de todos los ingresos, ¿sí?, que la empresa haya generado en el ejercicio, menos todas las erogaciones. Las erogaciones vienen a ser los costos, que es, por ejemplo, lo que me costó comprar algo para venderlo, o los gastos, que son los desembolsos que yo hago justamente para mantener mi operación activa, donde pueden haber gastos administrativos, gastos financieros, ¿sí? Por ahí tengo que pagar algún otro desembolso a nivel de empresa. Entonces, todo eso yo lo reconozco en ese estado de resultados, ¿no? ¿Por qué me refiero al estado de resultados y por qué hago énfasis en esto? Porque es justamente, señores y señoritas, a través de la determinación de este estado de resultados que yo voy a armar mi impuesto a la renta anual. El impuesto a la renta anual es un impuesto que lo determina el contribuyente. Es decir, nosotros como empresarios, nosotros como gerentes, nosotros como dueños de empresa, lo que hacemos es tomar la información que nos alcance el área contable y en base a esa información nosotros vamos a calcular el impuesto a la renta por pagar, ¿no? La práctica contable nos presentará un estado de situación financiera o un balance y un estado de resultados. Yo tomaré el estado de resultados con todos sus ingresos, con todos sus costos, con todos sus gastos y en base a este estado de resultados, a la última línea de este estado de resultados, que es aquella que se refiere a resultados antes de participaciones e impuestos, justamente es esa operación la que yo voy a tomar para fines de poder calcular mi impuesto a la renta. Acá han aparecido unas rayitas, no sé quién las habrá puesto. Pero bueno, seguimos. En la determinación entonces de este impuesto a la renta anual, ¿sí?, yo voy a tener que hacer un filtro. Es decir, yo voy a tener que matizar el criterio contable versus el criterio tributario. ¿Qué significa esto? Que la contabilidad me va a presentar un resultado que, como dijimos, es la utilidad antes de participaciones e impuestos, y yo voy a tomar esa utilidad como base, como insumo, y a través del análisis de la legislación tributaria, básicamente la ley del impuesto a la renta y su reglamento, yo voy a ver si esa utilidad es correcta para fines tributarios. ¿Eso cómo yo lo puedo hacer? Yo puedo hacerlo recogiendo la norma tributaria y aplicándola a mi estado de resultados y cuestionando y analizando cada uno de los conceptos de este estado de resultados. Si se dan cuenta, es un ejercicio un poco complicado, ¿no? Yo tengo que verificar de mis ingresos, por ahí, por ejemplo, si tengo algún ingreso que sea exonerado por la ley tributaria, en cuyo caso lo tendré que excluir del cálculo, porque yo quiero llegar a mi impuesto a la renta anual, ¿no? Y mi impuesto a la renta anual parte de los del estado de resultados, perdón, pero debe ser matizado con lo que establece la ley del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, analizaré los ingresos que he obtenido en el año y veré, en primer lugar, si están correctamente devengados, es decir, si realmente corresponden a este ejercicio, ¿no? Analizaré si hay por ahí una partida inafecta, una partida exonerada, para propósitos de excluir, ¿no? Y a la vez realizaré el mismo análisis, pero a nivel de los gastos. ¿Por qué? Fíjense en esto. No todos los desembolsos que están registrados en la contabilidad como gasto o costo son desembolsos que yo voy a poder reconocer tributariamente, ¿sí? Entonces, hasta este punto, lo que tenemos es, efectivamente, el impuesto a la renta anual de las empresas en este año y en todos los años se calcula de la misma manera, por lo menos a nivel estructural. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a tener que tomar el estado de resultados, específicamente la partida de utilidad antes de participaciones e impuestos, y a ese monto que está en ese renglón, yo le voy a tener que hacer algunos ajustes. ¿Para qué? Para excluir los ingresos, por ejemplo, que estén exonerados, excluir los ingresos que no estén devengados y también para retirar
aquellos gastos que la contabilidad haya considerado, pero que la ley tributaria prohíbe, ¿sí? El ejemplo más tradicional de esto son los gastos sin comprobante de pago, ¿no? La norma tributaria establece que solo serán deducibles aquellos gastos que estén sustentados principalmente en factores y que cumplan con determinados criterios de bancarización. ¿Eso qué quiere decir? Que al momento que yo analice mi estado de resultados contable para preparar mi impuesto a la renta anual, yo voy a tener que ubicar dentro de la contabilidad aquellos gastos que, por ejemplo, hayan sido deducidos, porque efectivamente la erogación se produjo, el pago se produjo, pero no tuvieron un comprobante de pago. Trabajemos con ese ejemplo. Los gastos sin comprobante de pago tributariamente no son deducibles. Por ello, yo los tengo que retirar de mi cálculo de impuesto a la renta, porque de lo contrario, estoy bajando mi impuesto a la renta de manera indebida, ¿sí? En este cuadro que tenemos acá, y es el cuadro al cual siempre regresamos, podemos ver que tenemos en el primer renglón ingresos por la venta de bienes o prestación de servicios. Se restan los costos computables, llegamos a la renta bruta. Luego agregamos ingresos diversos y financieros y restamos los gastos administrativos, financieros y otros. Esta es una fórmula resumida. Este no es un estado de resultados. Lo importante es que tomamos la parte de resultados antes de participaciones e impuestos. Y a partir de ese punto, señores y señoritas, lo que vamos a hacer es el análisis tributario que les estaba comentando. Yo voy a identificar aquellos gastos que no son deducibles y los voy a adicionar. ¿Por qué? Porque quiero excluirlos del cálculo, ¿sí? Fíjense, en la parte de arriba los tengo en negativo y en la parte de abajo, si yo los quiero excluir, los tengo que poner en positivo. Por eso se llaman adiciones. A esto la SUNAT le llama los reparos tributarios o las reparaciones tributarias, que como les comento, sirven justamente para determinar apropiadamente el impuesto a la renta anual, ¿no? Tenemos también algunas deducciones tributarias, como pueden ver en este cuadro. Estas deducciones tributarias, ¿qué cosas son? ¿Gastos deducibles? No, los gastos deducibles están en la parte de arriba, ¿no? Las deducciones tributarias, ¿qué cosas son? Son desembolsos que la contabilidad no ha considerado, pero que la ley del impuesto a la renta sí admite. Por ejemplo, cuando las empresas deciden contratar personal que tiene determinado grado de discapacidad o determinadas habilidades especiales, la ley del impuesto a la renta premia esas contrataciones y le permite a la empresa hacer una doble deducción tributaria, ¿no? Entonces, efectivamente, si yo tengo, por ejemplo, yo dirijo un restaurante y tengo una persona con habilidades especiales, dedicada a la atención al público, ¿sí? Y su nómina es, digamos, de 20.000 soles al año, entonces yo esos 20.000 soles los voy a deducir a través del estado de resultados. Pero como la ley tributaria me premia por esa contratación, yo voy a hacer una doble deducción, entonces lo agregaré en aquella partida que estamos viendo ahorita, que es la de deducciones tributarias, ¿no? Esta estructura que les estoy proponiendo, que les estoy contando, es el cálculo que normalmente hacemos los tributaristas al momento de determinar nuestro impuesto a la renta anual. No es un cálculo automático, no es que la SUNAT dice cuánto pagar. No, uno, en base a los estados financieros que nos proporciona el área contable, construimos nuestra determinación de impuesto a la renta. Y es ahí donde aparecen estas adiciones, deducciones y estos ajustes, ¿no? Solamente para terminar la explicación de este cuadro, señores y señoritas, llegamos a través de estas adiciones o reparos tributarios y de las deducciones tributarias a la renta neta. ¿Esta renta neta es la base para el pago del impuesto? No. ¿Por qué? Porque podemos deducir pérdidas tributarias de ejercicios anteriores. Como vamos a ver a lo largo de esta presentación, las pérdidas tributarias efectivamente son resultados negativos que vienen de ejercicios pasados, pero la ley tributaria nos permite aplicarlos en este año, sujeto a determinadas reglas, claro está, pero lo permite ¿por qué? Porque si bien los impuestos, o por lo menos el impuesto a la renta, se determina año a año, la empresa no solamente trabaja año a año, sino que la empresa tiene una visión integral, se analiza a nivel de todos los años, ¿no? Entonces, justamente, la ley del impuesto a la renta permite reconocer como una suerte de deducción adicional la pérdida tributaria de años pasados para propósitos de imputarla en el presente ejercicio. ¿Para qué? Para bajar la base imponible. Es una forma legal de bajar la base imponible, el reconocimiento de pérdidas tributarias. ¿Por qué? Porque efectivamente la ley del impuesto a la renta reconoce
que si bien en este año me puede estar yendo bien y tengo utilidad, en el año pasado o en años pasados no me fue tan bien. Entonces podría imputar esas pérdidas a este año. El hecho es que después de hacer todo este cálculo, que parece a veces un poco engorroso, llegamos a la renta neta imponible. Y esa renta neta imponible es la base para aplicar la tasa del impuesto a la renta que nos toca aplicar. La tasa general del impuesto a la renta para empresas en el Perú actualmente es del 29.5%. ¿Sí? Ese es el régimen general. Existe el régimen MIPE tributario también, que permite aplicar una tasa menor, que es del 10%, pero solo respecto de las primeras 10 UITs de renta neta imponible, ¿no? Entonces, esa es la manera como determinamos el impuesto a la renta de empresas, ¿no? Entonces, hasta este punto tenemos claro ya que el impuesto a la renta que tienen que pagar las empresas tiene un correlato mensual y también un correlato anual. A nivel mensual yo voy a hacer adelantos, los llamados pagos a cuenta. ¿En base a qué? A un porcentaje que es 1.5% o en base a un coeficiente. Independientemente de esos adelantos, yo tengo que hacer todo este cálculo que estoy exponiendo acá en base al estado de resultados, en base a la utilidad antes de participaciones e impuestos. Tengo que hacer mis ajustes tributarios, las adiciones tributarias, las deducciones tributarias, llegar a mi renta neta. Sí, efectivamente, llegar a mi renta neta. ¿Para qué? Para aplicar pérdidas tributarias y finalmente ver si es que hubiese un resultado positivo, aplicar la tasa del impuesto a la renta. Una vez, señores, que se aplica esa tasa del impuesto a la renta, nosotros reconocemos la aplicación de los pagos a cuenta que nosotros hemos ido desembolsando mes a mes, ¿sí? Como un crédito tributario. Vale decir, si es que yo tengo una renta neta imponible, digamos, de 1.000.000 de soles y me toca la tasa del 29.5, efectivamente mi impuesto a la renta teórico será de 295.000 soles. Pero eso no es lo que yo tengo que pagar a la SUNAT, sino que yo puedo, contra esos 295.000 soles, aplicar como crédito todos los pagos a cuenta que yo he venido realizando en todos los meses del año. ¿Por qué? Porque efectivamente son un adelanto, ¿no? Esta es la dinámica de determinación del impuesto a la renta que aplican las grandes empresas, las medianas empresas y las pequeñas empresas que estén en el régimen general o en el régimen MIPE tributario. Si hablamos del régimen especial de renta, el cálculo es otro. No se tiene que presentar impuesto a la renta anual, pero para los demás sí. Entonces, las empresas que estén dentro del régimen MIPE tributario o régimen general del impuesto a la renta tienen que aplicar esta mecánica de determinación. Ahora bien, es importante señalar que más allá de las consideraciones técnicas, efectivamente tenemos que a raíz de la pandemia del COVID-19, que como todos sabemos ha gobernado prácticamente nuestro año, ha generado una serie de problemas sociales, problemas sanitarios, situaciones sumamente lamentables, pero también situaciones que han impactado en la economía, no solamente a nivel macro, sino también a nivel micro. Y cuando me refiero a nivel micro, me refiero específicamente a las empresas, ¿no? Las empresas, naturalmente por la pandemia, han tenido que contraerse. ¿Y por qué se han contraído? Porque han vendido menos. ¿Y por qué han vendido menos? Porque la mayoría de sectores económicos se han visto bloqueados de alguna u otra manera. ¿Por qué? Por las restricciones sociales, las restricciones gubernamentales, el aislamiento social, los toques de queda, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, cada industria de este país se ha visto mermada, perjudicada por la pandemia del COVID-19. Entonces, la legislación tributaria, entendiendo esta situación de crisis, esta situación de caos económico en la que estamos desgraciadamente todos los que trabajamos en el sector privado, nos genera efectivamente la necesidad de pedir algunas disposiciones especiales relacionadas con el impuesto a la renta de empresas. Y efectivamente la legislación de alguna u otra manera se ha visto modificada, precisada, complementada para dar respuesta a esos pedidos. ¿Por qué? Porque es claro que en estas épocas de pandemia lo que menos tienen las empresas es liquidez. Y como lo que menos tienen las empresas es liquidez, o sea, al final de la cola está para ellas las obligaciones tributarias.
Entonces, efectivamente, las normas han ido cambiando y se han presentado algunas disposiciones que es importante que se tomen en cuenta en el cálculo de este impuesto a la renta. Como les comentaba, la estructura para determinar el impuesto a la renta anual va a ser la misma. Es decir, yo voy a tener que cerrar mi balance, mi estado de resultados del 31 de diciembre del año 2020. Voy a tener que a través de ese estado de resultados, a través de la utilidad o pérdida que haya obtenido, yo construir mi impuesto a la renta bajo la misma lógica. Es decir, adiciones tributarias, deducciones tributarias, aplicación de pérdidas, determinación de renta neta imponible, ¿sí? Pero hay algunas especificidades, hay algunas precisiones que la legislación ha planteado y que de alguna u otra manera me permiten o me van a permitir reconocer esos nuevos gastos que yo tengo con ocasión de la pandemia del COVID-19, ¿no? Y los vamos a empezar a detallar. Y me gustaría, antes de ingresar puntualmente a los temas que puse como planteados en la sesión, me gustaría referirme en primer lugar a, por ejemplo, los gastos, los desembolsos que hacen las empresas con ocasión de la compra de mascarillas, equipo de seguridad, alcohol, los termómetros y demás, ¿no? Porque efectivamente las empresas, para poder reactivarse, para poder trabajar en el contexto pandémico, en las que han podido reactivarse, efectivamente han tenido que realizar diversos desembolsos. Y estos desembolsos con la finalidad de ¿qué? De cumplir los famosos protocolos de seguridad, con los que estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Porque son necesarios, ¿no? Pero estos protocolos, a pesar de ser necesarios, han generado un gasto adicional. Entonces, una de las principales o primeras preguntas que llega siempre a nuestro despacho en las últimas semanas es ¿cómo calcular el impuesto a la renta considerando estos desembolsos en equipos de seguridad, en mascarillas, en alcohol en gel? Y lo primero que nosotros contestamos es, para fines de que esos desembolsos puedan ser considerados como un gasto real, un gasto fehaciente y un gasto que incida en la determinación del impuesto a la renta, es decir, que baje el impuesto a la renta, ¿sí? Debemos primero verificar el criterio de la causalidad. El principio o criterio de la causalidad, a lo que nos empuja a las empresas es a solamente deducir como gasto tributario los desembolsos que nosotros hagamos en bienes, en servicios que generen de alguna manera ingresos para la empresa o que tengan por finalidad proteger a la empresa como una unidad productiva, ¿sí? Entonces, bajo esa lógica de análisis, nosotros hemos contestado de la siguiente manera y lo comparto con ustedes en esta mesa de asesoría, ¿no? Nos preguntan, por ejemplo, una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos químicos para las industrias. Nos dice, oye, nosotros hemos hecho un montón de desembolsos vinculados con la contratación de médicos, enfermeros, equipos de seguridad, pruebas COVID, pruebas rápidas y demás cosas que se pueden imaginar. Y me preguntan, ¿ese gasto será deducible? Y mi respuesta es sí. Ese gasto será deducible de la determinación del impuesto a la renta, pero sujeto a determinados requisitos, ¿sí? ¿Y cuáles son estos requisitos? No los establece la norma, sino que los establece el propio criterio tributario. ¿Y cuáles son estos requisitos? La empresa que incurra en estos gastos, en estos desembolsos, deberá poder demostrar que efectivamente necesitaba comprar esas mascarillas, ese alcohol, ese equipo de seguridad, esa vestimenta, esas botas. ¿Para qué? Para poder cumplir con el protocolo de seguridad sanitaria por el tema de COVID-19. Es decir, para que la empresa de cada uno de ustedes pueda deducir gastos en estos equipos de seguridad, en estos implementos comprados por el COVID-19, debe tener un protocolo. El protocolo debe haber cumplido con la formalidad de ser aprobado, ¿sí? Y el protocolo debe especificar realmente cuáles son los desembolsos que se deben hacer. No sé si ustedes están al tanto, pero los protocolos de seguridad que nosotros hemos presentado para funcionar como oficina, como industria, como despacho, como tienda, son protocolos que tienen un apartado donde incluso hay una parte donde se precisa cuáles son los desembolsos y cuáles son los presupuestos que se van a utilizar para satisfacer las obligaciones propias del protocolo. Entonces, la SUNAT, cuando revise este impuesto a la renta, que lo revisará probablemente acá
algunos años en adelante, esperemos, al momento que analice la empresa de cada uno de ustedes dirá, a ver, ustedes han realizado gastos en compra de alcohol, por ejemplo. Sí, hemos comprado N litros de alcohol porque teníamos que abastecer a toda la planta y todo el mundo tiene que estar desinfectado. Muy bien. Por favor, enséñeme su protocolo y indíqueme si es que esto está dentro del presupuesto que usted planteó en su protocolo, ¿no? Entonces, sí son deducibles estos gastos, señores y señoritas, pero hay que sustentarlos, hay que acreditarlos. Y en el caso de gastos para equipos de seguridad por el tema del COVID-19, el primer sustento que va a pedir la SUNAT es el protocolo. Y va a verificar que aquellos gastos que ustedes han incurrido se ajustan a su protocolo. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, imaginemos, no tengo el protocolo o mi protocolo tiene un mal presupuesto. No lo contemplo. Entonces, ¿cómo le podemos demostrar a la SUNAT que efectivamente hemos comprado estos bienes para cumplir con las exigencias legales? A través de políticas sanitarias, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa, adicionalmente a los protocolos, si tiene desembolsos adicionales, si ha tenido, por ejemplo, que realizar compra de máscaras faciales para todo el personal para que pueda transportarse en transporte público y llegar a la empresa a prestar sus servicios, a pesar de estar no esto en el protocolo, sí debe estar en una política empresarial. Y esa política empresarial, que en nuestra recomendación debería ser aprobada por gerencia o por la Junta General de Accionistas, su órgano equivalente, esta política va a tener que ser presentada a la SUNAT. ¿Cuándo? Cuando la SUNAT fiscalice y les pregunte y evalúe su impuesto a la renta, porque en la práctica la SUNAT sí efectivamente lo hace, revisa el impuesto a la renta, revisa cada una de las partidas de gastos y pide todos los sustentos. Entonces, para terminar esta primera apreciación, en la compra de equipos de seguridad, los desembolsos que haga la empresa o que haya hecho la empresa durante el año 2020, ¿serán deducibles como gasto tributario? Sí, pero se tiene que cumplir con el requisito de sustentarlos. ¿Y cómo los podemos sustentar? A través del protocolo, donde debe estar detallado el concepto dentro del presupuesto, o por lo menos comprendido dentro de él, y en perjuicio de lo primero, es decir, si no tengo lo primero, necesitaríamos crear una política. Y esa política debería estar recogida en los instrumentos de gestión de la empresa. Si no tengo instrumentos de gestión, por lo menos en una carta de gerencia, donde se apruebe la contratación o la compra de determinados equipos de seguridad para cumplir con las exigencias de la legislación sanitaria local, ¿no? Entonces, esa es la opinión que nosotros tenemos sobre los equipos de seguridad y en realidad es la opinión que generalizada y es el criterio que viene aplicando la SUNAT. Ahora bien, dentro del Señor análisis... Renzo, ¿Sí? disculpe, ¿podría dejar de compartir y volver a compartir para que desaparezcan esas líneas? Claro que sí. Ya está. ¿Lo pueden ver? Sí, perfecto, gracias. Informe, Carla. Bien, entonces como les veníamos comentando, en la determinación del impuesto a la renta anual van a poder ser deducibles los desembolsos que la empresa haga en equipo de seguridad, sujeto a que se cumplan con las reglas de sustentación. Ahora, imaginemos entonces que estamos ahora, les propongo, en una empresa que se dedica a la venta de bienes, ¿no? Entonces las empresas que se dedican a la venta o comercialización de bienes de cualquier tipo, lo que hacen es comprarlos, los almacenan a veces, y los terminan vendiendo, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? La legislación tributaria admite la deducción, es decir, el reconocimiento tributario de gastos por desmedros. ¿Y qué vienen a hacer los desmedros? El desmedro es una condición que sufren algunos bienes cuando por consecuencia del paso del tiempo o por situaciones propias a su naturaleza terminan perdiendo valor. El desmedro es una pérdida de valor. Si, por ejemplo, pensemos en una empresa de insumos químicos que compra determinados o importa determinados insumos químicos para venderlos localmente. Esos insumos, al ser almacenados, por el paso del tiempo, hasta algún punto terminan desmedrando, es decir, pierden parte de su calidad para la cual fueron comprados por lo menos. Y de repente tienen un segundo uso, un tercer uso, pero finalmente tienen una pérdida de valor que los tributaristas llamamos intrínseca, ¿no? Hasta antes
de que fueran presentadas todas estas restricciones sociales y desde el inicio de la pandemia, la legislación tributaria permitía que esa pérdida del valor, que es el desmedro, que finalmente se traduce en una provisión contable, es decir, un reconocimiento de gasto, sea deducida siempre y cuando se cumplan con determinados requisitos. El primer requisito es que se comunique a la administración tributaria sobre la destrucción de esas existencias, entiéndase, mercadería, ¿sí?, que está desmedrada, que ha perdido su valor por un tema de calidad, ¿no? Entonces, la empresa que tiene existencias desmedradas tiene en primer lugar que deshacerse de ellas, ¿sí?, y destruirlas, pero la ley tributaria sí está bien, es posible su destrucción y es posible su deducción como gasto, siempre y cuando, señores, ustedes hayan remitido una comunicación a la SUNAT con un plazo mínimo de 6 días hábiles, ¿sí? A su vez, ustedes tenían, lo dieron pasado porque esto ha cambiado ya, tenían la obligación de que esos desmedros se destruyan en presencia de un notario público. Es decir, si yo tengo en mi almacén, por ejemplo, productos desmedrados, productos vencidos, productos que perdieron calidad y los quiero destruir para recuperar el gasto, lo que tenía que hacer era, en primer lugar, mandar una comunicación a SUNAT con 6 días anticipados hábiles para invitarlos teóricamente a que presencien la destrucción y hacer esa destrucción en presencia de un notario público. Tenía que contratar a la notaría. La notaría cobra más o menos 500 soles la hora. O, si no tengo una notaría cerca, si estaba, por ejemplo, en el interior del país, podría hacerlo a través de un juez de paz, con los gastos que ello también implica. Entonces, como se darán cuenta, si yo tenía, por ejemplo, desmedro en mis almacenes por un importe de $2,000, entonces no valía la pena. No valía la pena hacer la destrucción de las existencias, comunicar a la SUNAT, contratar al notario público, que me cobra un montón. Entonces, era difícil, era inviable. Entonces, esa razón de esta dificultad que se emite el decreto supremo que ustedes tienen en pantalla, que me permite deducir los desmedros, ¿sí?, con mejores requisitos que antes. Ya no tengo que esperar 6 días hábiles, o por lo menos ya no tengo que mandar una comunicación con 6 días hábiles mínima de anticipación, sino que lo puedo hacer con 2. ¿Eso es algo bueno? Sí, es algo bueno, porque es más rápido, es más fácil. Y en segundo lugar, ya no tengo la necesidad de contratar al notario para que presencie la destrucción de los bienes, ¿sí? Cuando yo tenga desmedros que en el año sumen un total de 10 UITs, ¿sí?, entonces yo lo que voy a poder hacer es reconocer como gasto estos desmedros sin que la destrucción sea delante del notario, pero siempre y cuando se emita un informe, ¿sí? Tenemos que preparar un informe donde reportemos el estado de la mercadería desmedrada, cuáles son los procedimientos o metodologías para determinar el valor que ha perdido esta mercadería, ¿sí? Y que se hagan todas las constataciones relativas a una destrucción, entiéndase, una destrucción obviamente en condiciones de seguridad, ¿no? Entonces, mejora, esa es una primera modificación que a nosotros nos parece interesante precisar, y es una de las respuestas que la legislación tributaria ha tenido a la pandemia del COVID-19. Mejoran el régimen de deducción tributaria de desmedros. ¿De qué manera lo mejoran? Le ponen requisitos más laxos, más suaves. Ya no tengo que contratar al notario, ¿sí? Ahora ya no tengo que esperar los 6 días, ¿no?, solamente 2. Entonces, esta es una manera en la cual la legislación tributaria a través de la SUNAT mejoran las condiciones para que el contribuyente las pueda cumplir de mejor manera. Dicho sea de paso, este informe de desmedro tendría que ser presentado ante la SUNAT dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que se llevó a cabo la destrucción de existencia. Igual es un tema de sustentación, igual hay que hacer el trabajo, sí, pero ahora ya no tengo que estar gastando en notaría. Ojo, esta modificación aplica cuando la empresa quiera destruir existencias desmedradas que sumen en todo el año un máximo de 10 UIT. Ahora, acá está un poco el flujograma de cómo era antes, fíjense acá en el lado izquierdo hasta el 21 de abril del 2020, cómo era antes la mecánica para la deducibilidad de las existencias que se destruyan por desmedro, y en la parte de abajo derecha está cuál es la forma nueva de hacerlo. Como les decimos, no se requiere
el tema notarial, pero sí se requiere un informe. Ojo, esto está sujeto siempre a que el total de las existencias desmedradas sea de un importe de 10 UITs, ¿no? El material finalmente se los van a compartir, pero lo importante acá es esta disposición, ¿no? No solamente se mejora los requisitos para poder deducir las existencias desmedradas, sino que también se establece un régimen para aquellas destrucciones realizadas entre el 22 de abril del 2020 y el 31 de julio del 2020, que como recordarán, fueron aquellos 3 meses donde la cuarentena fue más severa, más estricta, donde había la mayor cantidad de restricciones de movimiento, de salida, de distanciamiento. Entonces, la administración tributaria a través de la SUNAT, reconociendo que efectivamente no se podía salir y no se podía realizar ningún trámite de desmedro, impone el siguiente régimen, ¿no? Dice, para las destrucciones que se hayan realizado, esto ya terminó, no está vigente, para las que se hayan realizado entre el 22 de abril y el 31 de julio del 2020, se tenía que presentar este informe nuevo que nosotros habíamos comentado y realizar una comunicación a la SUNAT, ¿sí? Al correo electrónico que tienen en pantalla dentro de los 2 días hábiles, ¿no? Ahora, para estos efectos, y como no se podía salir en ese momento, la SUNAT admite que cualquier informe o cualquiera de estos planteamientos técnicos deban serle comunicados hasta el 7 de agosto del año 2020. Este plazo ya terminó, pero es lo que en aquella oportunidad debió hacerse para poder defender la deducibilidad de los gastos que corresponden a desmedros cuyas existencias se destruyeron entre el 22 de abril del 2020 y el 31 de julio del año 2020, ¿no? Entonces, hasta este punto hemos entendido y conocemos ya a través de esta conversación, en primer lugar, cuál es la estructura del impuesto a la renta. Hemos hablado del principio de causalidad, hemos hablado también de la deducibilidad de los equipos de seguridad, mascarillas, alcoholes y demás, ¿sí? Y cuál es su procedimiento de sustentación. Y hemos tocado también el tema de los desmedros, que como les comentaba, han mejorado sus requisitos para la deducibilidad. Ahora, seguidamente vamos a hablar también de un régimen que tuvo lugar dentro del presente año, que tenía que ver con la modificación o suspensión de los pagos a cuenta del impuesto a la renta 2020. ¿No? Entonces, algunos habrán escuchado que dentro de este año existió un régimen que ya terminó, ¿sí? Donde permitía la posibilidad de suspender o bajar los pagos a cuenta del impuesto a la renta de los meses de abril, mayo, junio y julio del año 2020. Por esos 4 meses estuvo vigente el régimen que permite reducir o suspender el pago a cuenta. Recordemos, el impuesto a la renta que les comentaba tenía un correlato anual y un correlato mensual. El correlato anual es el de ingresos menos gastos que hemos estado conversando, pero el correlato mensual, que les decía, era la obligación de presentar el pago a cuenta, el adelanto del impuesto a la renta a través de nuestro PDT 621 o formulario virtual 621, ¿no? En efecto, las normas tributarias reconocen que debido a la situación económica que se produjo y que en algunos casos se viene produciendo hasta la fecha, y en las empresas se les permitía suspender, dejar de hacer los pagos a cuenta de estos 4 meses que les comentaba, ¿no? ¿Y cuáles eran los requisitos? Y lo comentamos acá junto con las diapositivas. Si yo tenía, por ejemplo, una empresa que en el mes de abril, en el mes de mayo, en el mes de junio, en el mes de julio del año 2019 tuvo ingresos en determinado nivel, pero en este año, por la pandemia, en esos mismos meses, tuvo una disminución de más del 30% de esos ingresos, entonces esas empresas automáticamente podían acogerse a la suspensión de los pagos a cuenta. Es decir, podían no pagar ese adelanto del pago a cuenta del impuesto a la renta de estos 4 meses. Repito, abril, mayo, junio y julio. ¿Sí? Como les digo, ¿cuál era la condición para suspender los pagos a cuenta? Era, en primer lugar, demostrar que ha habido una reducción respecto del año anterior de más del 30%. ¿En qué? En las ventas, en los ingresos de cada uno de estos 4 meses. ¿Sí? Entonces,
esa primera condición permitía a las empresas suspender sus pagos a cuenta. Ahora, ¿qué pasaba si yo había tenido de repente una reducción de mis ingresos respecto a los ingresos del año pasado, en el mismo mes, pero no del 30%, sino un poquito menor, de repente 20%, de repente 10%? En ese caso, la SUNAT no te permitía suspender los pagos a cuenta, pero sí te permitía reducir. ¿Aló? ¿Aló? Por favor, ¿pueden apagar sus micrófonos mientras continúo la exposición? Gracias. Bien, como les comentaba entonces, en el caso de las empresas que tenían una disminución en sus ingresos respecto a los mismos meses del año anterior, que no fuera del 30%, sino de un 20, un 10%, o quizás un 5%, podían ajustar la manera como calculaban su pago a cuenta, es decir, podían reducir el pago a cuenta que les correspondía pagar según ley más o menos a la mitad. ¿Cómo? En uso del factor del 0.5846. ¿Qué significa esto? Que mi pago a cuenta determinado yo lo multiplicaba por este factor, que prácticamente es la mitad, ¿no? Entonces yo podía acceder al pago de la mitad de mi pago a cuenta de manera tal que yo podía como empresa proteger mi liquidez. Recordar que la pandemia del COVID-19 en nuestras empresas, el principal problema que ha traído es un problema de liquidez, de falta de liquidez. Entonces esta norma ayudaba de alguna u otra manera a mejorar ese perfil. Ahora, ¿qué pasaba con aquellas empresas que respecto del año pasado tuvieron el mismo volumen de ingresos? Bueno, esas empresas no podían acogerse a la suspensión de los pagos. Entonces tenemos tres niveles. En primer lugar, si mi empresa tuvo una disminución de ventas de más del 30%, entonces yo podía suspender los pagos a cuenta. Si mi empresa tuvo una disminución en sus ventas de mejor dicho, de hasta el 30%, es decir, del 0 al 30%, entonces yo podía bajar mi pago a cuenta, pero no suspenderlo. Finalmente, si yo no tuve ningún tipo de decremento en mis ingresos respecto al año anterior, entonces tenía que seguir pagando mi pago a cuenta de la manera normal, ¿no? En el cuadro que vemos, que podemos ver acá, está el esquema un poco de lo que hemos comentado. Fíjense que la comparación siempre se hacía a nivel de los mismos meses del año 2019 respecto de este año 2020. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora, ha habido también una modificación muy importante y que va a tener lugar, si bien la vigencia es en el mes de mayo del 2020, va a tener lugar recién a partir del próximo año, es la relativa al nuevo régimen de arrastre de pérdidas tributarias. Y me explico. Como les comentaba en la parte inicial de esta exposición, el impuesto a la renta supone en una parte, el impuesto a la renta anual, claro está, el reconocimiento de pérdidas tributarias de años pasados. ¿No? Estas pérdidas tributarias de ejercicios anteriores iban a poder ser imputadas a los ejercicios presentes. Sí, y para eso existían dos regímenes, el sistema A y el sistema B. El sistema A, como pueden ver en pantalla, autorizaba a que las empresas arrastraran y aplicaran su pérdida tributaria por los 4 años siguientes a su generación. Es decir, si en el año 1 yo obtuve una pérdida tributaria, la podría haber aplicado contra las eventuales rentas que obtenga en los 4 años siguientes para fines de no pagar el impuesto a la renta anual, ¿no? Este es el primer sistema de arrastre de pérdidas, el sistema A. Existe otro sistema también que es un poco menos utilizado, que es el sistema B, que permite la compensación de pérdidas tributarias por todos los ejercicios que sean necesarios en adelante. No tiene un límite de 4 años, ¿no? Pero solamente permiten reducir hasta el 50% de la renta neta imponible, ¿no? Entonces, esos dos eran los sistemas que gobernaban en el país. Con ocasión de la temática del COVID-19, la legislación tributaria cambia, ¿sí? Y se decide que en el caso del sistema A, que era el arrastre de pérdidas hasta por 4 años, se le agregue un año adicional, ¿no? Entonces, las pérdidas que nosotros como empresa vayamos a generar en el 2020, en caso las generemos, que es muy probable en muchos sectores, no las vamos a poder aplicar por 4, sino por 5 años, en caso estemos en el sistema A de arrastre de pérdida tributaria, ¿no? Como pueden ver en pantalla, ahí tenemos un ejemplo sencillo, lo podemos revisar muy rápidamente. Imagínense que en el año 2020, es decir, en este año,
mi empresa no tenga utilidad, sino tenga una pérdida, menos 200.000. Entonces, estos menos 200.000, según lo que les acabo de comentar, podrían ser aplicados en 5 años, 2021, 2022, 2023, 24 y 25. Fíjense acá, pongamos el hipotético que en el año 2021 obtuve 40.000 de utilidad. Entonces, de estos 200.000, resto 40.000, me quedan 160 por arrastrar, por eso lo ponemos acá, ¿no? Al año siguiente, 2022, obtuve 44.000 de utilidad, aplico 44.000, de acá a estos 160 me quedan 116. En el año 2023, el mismo ejercicio. De estos 52.000, le aplico una pérdida de 52.000, que viene de 116, me quedan 64.000. Y estos 64.000 los aplico contra la utilidad del 2024 de 40.000, ¿sí? Quedándome 24.000. Ahora, si es que en el año 2025 yo obtengo solo 12.000 de utilidad y me queda una pérdida de 24.000, yo solo voy a poder aplicar 12.000, porque esa es la utilidad que tengo. La pérdida no se puede, o sea, se puede imputar hasta el máximo de la renta neta imponible, pero la diferencia, como ya terminaron los 5 años después de la fecha de generación de la pérdida, que es 2020, entonces yo ya pierdo ese derecho. ¿No? Antes, con el régimen anterior, lo perdía por acá, ¿no? Porque solamente tenía 4 años de arrastre. Pero, dada esta modificación que les comento, vamos a poder acceder a un año más de reconocimiento de pérdidas tributarias. ¿Qué pasa si tengo pérdidas tributarias una vez vencidos esos 5 años? Las pierdo. Muy bien, habiendo conversado ya del tema de las pérdidas tributarias, no queríamos dejar de referirnos a algunas situaciones adicionales, cuál es el caso, por ejemplo, del fraccionamiento de deudas tributarias, ¿no? Lo que sucede es que, como ustedes imaginarán, las empresas, ante la crisis económica, la necesidad en muchos casos de mantener una planilla, de mantener una operación sin los ingresos suficientes para hacerlo, justamente a razón del COVID-19, entonces los gerentes financieros de empresas se veían siempre en el predicamento de ¿dónde obtengo liquidez? ¿No? O como dicen los financieros, cash is the king, ¿no? Entonces, justamente la legislación tributaria, para ayudar un poquito a esas empresas, a esos empresarios, lo que hizo fue generó un nuevo régimen de aplazamiento y fraccionamiento. En el Perú ya existía un régimen de fraccionamiento que todavía está vigente, dicho sea de paso, pero se crea un régimen especial de aplazamiento y fraccionamiento que solamente va a ser posible, ojo, hasta el 31 de diciembre del año 2020. ¿Qué cosa permite este régimen de aplazamiento y fraccionamiento? Todas las deudas que sean administradas por la SUNAT, aun cuando sean deudas que se encuentren en cobranza coactiva, que estén de repente en un litigio tributario, ¿sí? O que hayan sido aquellas por las cuales se perdió un fraccionamiento de repente en el pasado y me emitieron una resolución coactiva, todas esas deudas van a poder acogerse a este régimen de aplazamiento y fraccionamiento. ¿Qué permite? Justamente aplazar, que es posponer, o fraccionar, que es dividir en cuotas, el pago de la deuda tributaria. ¿Qué es lo interesante de este régimen? Que no importa de qué tipo de deuda se trate, es decir, no importa si la deuda de repente está en coactiva, no importa si la deuda está en una impugnación o en una apelación administrativa ante la SUNAT, no importa, la puedo acoger. ¿Para qué? Para fraccionarla, es decir, pagarla en cuota o postergarla a través del régimen de aplazamiento. Un tema interesante de este régimen RAF que le hemos llamado es que no existe cuota para acogerse. La tasa de interés es baja y bueno, solamente nos permiten fraccionar la deuda hasta por 36 meses o aplazarla. Pero lo interesante es que una vez que yo presento la solicitud de acogimiento, se me suspende la cobranza de la deuda, ¿no? Que es algo que no pasa en el régimen normal. Este régimen RAF es bueno, es positivo. Nosotros aplaudimos bastante la iniciativa que la SUNAT tuvo de lanzar esto, porque justamente nos permite en la práctica y en términos financieros en obtener una suerte de crédito frente a la SUNAT para aplazamiento o para fraccionamiento en cuotas de deudas tributarias que nosotros ya considerábamos como que teníamos que pagar sí o sí. Entonces, esta es una disposición interesante, no tiene que ver directamente con el impuesto a la renta, pero sí nos parece interesante incorporarlas en este conversatorio porque tiene la amplitud tributaria hacia todos los impuestos que administra la SUNAT, ¿no? Hay algunos requisitos, como pueden ver en pantalla,
¿sí? Que hayan presentado las declaraciones juradas de marzo y abril, a haber presentado una disminución de los ingresos netos de marzo a abril del 2020 en comparación a los generados en marzo y abril del 2019. Esto es muy importante. En la mayoría de normas nuevas tributarias que de alguna u otra manera buscan favorecer al empresariado, se establece mucho esa necesidad de comparar siempre el 2020 respecto del 2019. ¿Por qué? Porque la SUNAT efectivamente quiere incentivar a que los contribuyentes cumplan, les quiere dar fraccionamiento, les quiere dar aplazamiento, pero en la medida de que ellos hayan sido los auténticos perjudicados por la pandemia del COVID-19. No tendría ningún sentido que una empresa que este año es más grande, es decir, tiene más ingresos que el año pasado, se acoja a estos beneficios. Es por eso que la SUNAT, como pueden ver en la pantalla, establece, sí, como requisito que se produzca una disminución de ingresos para el acogimiento al RAF, que es este régimen de aplazamiento y fraccionamiento tributario, ¿no? Muy bien, me gustaría también tomarme un momento para conversarles también acerca de las cuentas incobrables y también de un régimen especial de nuevas depreciaciones que podemos aplicar, ¿sí? Justamente con ocasión de la pandemia del COVID-19. Estos dos temas que les voy a contar a continuación tienen una relevancia muy especial en la determinación del impuesto a la renta 2020. En el primero de los casos, ¿por qué? Porque justamente lo que más ha ocasionado los problemas de liquidez en el sector privado vinculados al COVID-19 ha sido que los clientes no pagan, ¿no? ¿Y qué pasa cuando un cliente no paga? Mi activo es más grande, pero tengo un activo que es ilíquido porque tengo solamente cuentas por cobrar, ¿sí? Y no puedo realizar el efectivo. Y si yo no puedo realizar el efectivo, no tengo liquidez y no puedo pagar, por ejemplo, a mis trabajadores, no puedo pagar a mis proveedores, no puedo cumplir con mis obligaciones, no puedo continuar con mi operación. Entonces, para nosotros esta ha sido la parte más importante de los cambios tributarios. En este caso específico no ha habido un cambio tributario concreto, pero sí nos gustaría plantearles la siguiente dinámica o cuestionamiento, ¿no? Ustedes saben que a nivel contable, cuando una empresa tiene cuentas por cobrar, tiene la obligación, en base a su política propia, tiene la obligación de reconocer cuentas incobrables, es decir, de las acreencias que tiene mi empresa, ¿cuántas de ellas van a finalmente terminar en default? Es decir, ¿cuántas de ellas van a terminar en una situación de incobrabilidad? ¿Sí? Y la respuesta es justamente la política de la empresa, o las empresas mismas hacen su política en base a estándares contables y dicen, sí, más o menos el 20% de mi cartera no me va a pagar, o por lo menos no me va a pagar por ahora, ¿no? Entonces, la práctica contable regular exige que aquellas cuentas por cobrar, es decir, aquellas acreencias que no vayan a ser pagadas, se reconozcan como una suerte de gasto a través de una provisión contable. Es decir, yo voy a considerar como contador que esas cuentas por cobrar que no van a cumplirse, por lo menos dentro del breve plazo, las voy a reconocer como un gasto, porque prácticamente estoy considerando que ese dinero no lo voy a recibir, ¿no? Entonces, efectivamente, la práctica contable autoriza la generación de una provisión y esta provisión lo que busca es justamente reconocer como gasto el riesgo de incobrabilidad de cada compañía. Bien, para que tributariamente nosotros podamos reconocer esa provisión como una deducción tributaria, acuérdense que siempre tenemos que hacer el matiz con la legislación tributaria, lo que se tiene que hacer es verificar el cumplimiento de tres requisitos, que son tres requisitos que han existido desde siempre. En primer lugar, nos debemos encontrar ante deudas vencidas que no han sido objeto de prórrogas. En segundo lugar, tenemos que verificar que la provisión esté anotada de manera discriminada dentro del libro de inventarios y balances y a su vez demostrar, ¿sí? Demostrar que existe un riesgo de incobrabilidad, ¿no? Muchas veces o muchos escuchan que cuando hablamos de provisión de incobrables o deducción de incobrables, automáticamente decimos 12 meses, ¿sí? Y me ha pasado porque lo escucho con mucha frecuencia. Hay que cumplir el requisito de 12 meses. La respuesta es no. No se tiene que cumplir el requisito de 12 meses. El requisito de 12 meses es una de 5 posibilidades que uno tiene para demostrar el riesgo de incobrabilidad. Como les comentaba,
para que podamos deducir la provisión por incobrables, debemos cumplir solo 3 requisitos. En primer lugar, que la deuda esté vencida. En segundo lugar, que haya una anotación de la provisión en el libro de inventarios y balances. Y en tercer lugar, que yo demuestre que hay un riesgo de incobrabilidad. Este requisito yo lo puedo demostrar a través de cinco parámetros. En primer lugar, podría demostrarlo a través del transcurso de los 12 meses, pero también lo puedo probar a través de otros 4 elementos. En primer lugar, gestiones de cobranza. Ahí entran los correos electrónicos sin respuesta, las cartas notariales. En segundo lugar, análisis de cartera de los créditos concedidos. En tercer lugar, protesto de documentos. O en cuarto lugar, el inicio de acciones judiciales. Entonces, ¿es verdad que yo tengo que esperar 12 meses para deducir mis incobrables? No, no es verdad. Esa es una de 5 alternativas. Yo tranquilamente podría, si es que he realizado dentro del año 2020 gestiones de cobranza y efectivamente he cursado cartas, he realizado, he propuesto reuniones, he celebrado conciliaciones, he mandado correos y me han dicho no tengo para pagarte mis clientes. Entonces, esos correos, esas comunicaciones, esos actos, esas gestiones van a poder ser consideradas, ¿sí?, como prueba del riesgo de incobrabilidad y yo podría deducir, en base a estos criterios que les estoy dando, los gastos por incobrabilidad dentro del mismo año 2020. Yo no voy a tener que esperar el transcurso de los 12 meses que les comentaba, porque el transcurso de los 12 meses no es una obligación, no es un requisito, es una alternativa. Y acá hay otras 4 alternativas que también yo podría utilizar, ¿no? Entonces, en base a eso, yo tranquilamente podría deducir en el contexto pandémico, por eso lo titulamos así, cuentas incobrables, en contexto pandémico, yo podría deducir como gasto aquellas provisiones que sin haber transcurrido 12 meses hayan sido materia de mis gestiones de cobranza, ¿sí? Y reconocerlas como gasto en el año 2020, de manera tal de favorecer, mejorar mi impuesto a la renta, porque va a ser más bajo, o mi pérdida tributaria va a ser mayor. ¿Sí? Este tema es sumamente importante porque esto tiene mucha relevancia en la pandemia y escucho constantemente entre empresarios, clientes, colegas, que se piensa que los 12 meses es el único requisito para poder reconocer las provisiones por incobrables a fin de tributarios. Y no es así. Tenemos otras alternativas. Caso de las gestiones de cobranza, análisis de crédito, protesto de documentos, incluso el inicio de acciones judiciales, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una deuda vencida al 31 de julio del año 2020. No me van a pagar. El cliente me dijo, no te voy a pagar. Muy bien, si yo en agosto del 2020 empiezo un proceso judicial, es decir, presento una demanda, de repente primero tengo que presentar la solicitud a conciliar, pero presento la demanda. Sin haber transcurrido 12 meses, yo ya puedo deducir eso como gasto. Muy importante que lo tengan en consideración. Perdón. Y el último tema del que les quería comentar antes de pasar a sus comentarios, a sus preguntas, es el tema de las depreciaciones, ¿no? Como ustedes sabrán, la depreciación no es otra cosa que la distribución sistemática del costo de un activo a lo largo de su periodo de vida. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo, por ejemplo, si yo me compro un camión para mi empresa de transportes, yo lo voy a reconocer en mi contabilidad como un activo fijo. Y la legislación tributaria me va a pedir reconocer el desgaste en el tiempo que corresponde al uso de ese activo fijo, ¿no? ¿Y cómo lo voy a recuperar? A través de un gasto, ¿sí? Esta recuperación es un gasto tributario, es decir, voy a poder deducirlo de mi impuesto a la renta, porque cuando yo compro un camión, no lo voy a mandar automáticamente al gasto, lo tengo que activar porque lo estoy utilizando. Entonces lo voy a utilizar un tiempo y poco a poco lo voy a ir depreciando, ¿no? Entonces, este régimen de depreciación, que es el régimen clásico, con ocasión de la pandemia del COVID-19, ha surtido determinadas modificaciones, pero que van a tener efecto recién a partir del 1 de enero del otro año. Principalmente, estas modificaciones tienen que ver con 2 rubros. En primer lugar, vamos a hablar de las modificaciones que aplican para el régimen general, es decir, para todas las empresas, y después vamos a hacer una breve referencia para aquellas modificaciones en el régimen de depreciación que se vinculan con el rubro hotelero, el rubro de los espectáculos, que dado que ha sido el más afectado, tiene un régimen especial o va a tener un régimen especial, ¿no? Entonces,
¿Cómo funciona esto? Vamos primero con el caso de los edificios y las construcciones. Imagínense que mi empresa, ¿sí?, que no es una empresa que se dedica al tema inmobiliario, que mi empresa haya construido o haya adquirido un inmueble para fines de oficina, ¿sí? El régimen hasta la fecha me permite a mí deducir como depreciación sobre el 5% del valor de ese inmueble construido, solo el 5% al año, ¿no? Con esta nueva modificación, ahora yo voy a poder deducir hasta el 20% al año, ¿sí? Es decir, la recuperación de la inversión que yo hice en ese activo fijo va a tener lugar en un periodo de 10 años solamente, ¿sí? Y eso va a favorecer mi impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque voy a tener más gasto por reconocer, justamente porque la depreciación, que es el desgaste del activo, tiene como contrapartida el reconocimiento de un gasto en el estado de resultados, que definitivamente incide en el impuesto a la renta. Ahora, para poder acceder a esta nueva tasa de depreciación, que es mejor porque es mayor, la SUNAT, o mejor dicho, la legislación tributaria establece algunos requisitos que los pueden ver aquí en pantalla. No, en primer lugar, la construcción del inmueble debe haber iniciado a partir del 1 de enero del 2020. ¿Por qué? Porque acuérdense que estas medidas tienen por objeto salvaguardar o proteger o aliviar la carga financiera o económica de las empresas por el contexto pandémico. Antes del 1 de enero del 2020, por lo menos en el Perú, no había nada que pudiera suponer una restricción por el tema de la pandemia o por el aislamiento social obligatorio. Recuerden que esas medidas se han dado recién a raíz de los comunicados que se dieron a principios del mes de marzo del año 2020 en nuestro país. En tal sentido, tenemos que el primer requisito es que el inmueble haya sido construido a partir del 1 del año 2020 en adelante. El segundo requisito es que este inmueble debería ya estar listo o tener un avance de obra de por lo menos el 80% al 31 de diciembre del año 2022. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que por los años, como pueden ver en el cuadrado plomo que está más a la derecha, por los años 2020 y 2022, esas empresas que tengan edificios y construcciones podrán aplicar una depreciación que, como les dije, no va a ser del 5, sino va a ser mayor. ¿De cuánto? Del 20% en el 2020 y en el 2022. Esa es la primera modificación. Segunda, cambia también la tabla de deducciones máximas que establece o establecía el reglamento de la ley del impuesto a la renta. El reglamento de la ley del impuesto a la renta solamente admitía deducciones de un máximo del 25% para el caso de equipos de procesamiento de datos, que son computadoras. Ahora tenemos las siguientes tasas, fíjense, un equipo de procesamiento de datos, por ejemplo, una laptop, por ejemplo, una impresora o un equipo similar, yo lo voy a poder deducir en 2 años. Es decir, el desembolso que yo haga lo voy a recuperar solamente en 2 ejercicios, 50% uno y 50% el otro. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a tener más gasto ahora. Esa es justamente la lógica del alivio tributario, ¿no? Traer gastos a presente. Y a través de esta modificación tributaria lo podemos hacer. Estas tasas han subido, son ahora de 50%. Fíjense en estos planes de acá, maquinaria y equipo, vehículos de transporte terrestre, ¿sí? 33.3%, y en el segundo caso de equipos híbridos y eléctricos, 50%, ¿no? ¿Cuál es la lógica que está detrás de esta modificación? La SUNAT lo que está buscando hacer, según la exposición de motivos de la norma que plantea estas modificaciones, lo que busca hacer es fomentar la reactivación económica. ¿Y cómo lo está haciendo? Por ejemplo, en el caso de equipos de procesamiento de datos, uno se preguntará, ¿por qué le hago una depreciación tan alta a las laptops? Y yo les respondo, ¿por qué? Porque ahora todos usamos computadoras, porque todos teletrabajamos, todos estamos utilizando equipos digitales para fines de cumplir con nuestras obligaciones o nuestras actividades en general de manera remota. Entonces todo el mundo va a querer comprar computadoras. La SUNAT dice, si todos van a querer comprar computadoras, yo voy a fomentar a que las compren más, porque en la medida que haya más consumo, crece el PBI, y si crece el PBI, todo el país está mejor. Entonces, justamente la SUNAT busca que donde más van a comprar las empresas o donde más han comprado las empresas durante el 2020, que es en equipo de procesamiento de datos, haya mayor tasa de depreciación. ¿Para qué? Justamente para que estas empresas se vean beneficiadas y se vean fomentadas a consumir este tipo de bienes, lo cual a su vez decanta en empleo.
todo consumo en el país decante en empleo. Esa es la razón por la cual tenemos estas nuevas tasas. Dicho sea de paso, estas tasas van a ser aplicables por los bienes adquiridos en los años 2020 y 2021. No si yo compré estos bienes antes, no me voy a beneficiar de estas tasas, ¿no? Bien, hasta aquí llegó los temas que les quería comentar, solamente para hacer una pequeña síntesis. Tenemos efectivamente la obligación nosotros de presentar la declaración jurada del impuesto a la renta 2020. Para ello vamos a necesitar primero los estados financieros que nos tiene que proporcionar el área contable o el contador de la empresa. ¿Sí? Con estos estados financieros nosotros tenemos que calcular el impuesto a la renta. La utilidad que sale al final del estado de resultados no es la utilidad que se utiliza para el impuesto a la renta, sino que esta debe verse ajustada. ¿Cómo? Con adiciones y deducciones. ¿Qué son las adiciones y la deducción? Las adiciones son gastos contables que tributariamente no son admitidos. Y las deducciones son gastos que la legislación tributaria admite, pero que la contabilidad no ha reconocido todavía, ¿no? Entonces, a raíz de eso sacamos nuestra renta neta, aplicamos pérdida tributaria, obtenemos renta neta imponible y aplicamos nuestra tasa. Como les dije, para MIPE, 10% hasta cierto límite. Para el régimen general, 29.5%. En ese contexto, en esa estructura, hemos dicho, en primer lugar, que son deducibles tributariamente los equipos de seguridad que se han comprado con ocasión del COVID-19 en la medida de que puedan sustentarse. ¿En qué? En el protocolo de seguridad que se debe haber presentado o en políticas de la empresa. En segundo lugar, hemos también hecho referencia a los gastos en desmedro, ¿no? Y efectivamente, como comentamos, el desmedro de existencia ahora tiene mejores requisitos porque son menores. Ya no tengo que contratar a la notaría para acreditar un desmedro de existencia. En tercer lugar, hemos referido también acerca de las modificaciones relativas a la suspensión de los pagos a cuenta del impuesto a la renta, que ya terminó, pero que tuvieron lugar en algunos meses del año 2020. Hemos hablado también, en cuarto lugar, del régimen de pérdidas tributarias. Sabemos ahora que no son 4, sino 5 años por los cuales yo voy a poder utilizar las pérdidas tributarias que obtenga en el año 2020. A su vez, hemos hecho referencia también al RAF o régimen de aplazamiento y fraccionamiento, que permite a las empresas acogerse, incluso deudas que están en coactiva, a este régimen para poder fraccionar su deuda hasta un máximo de 36 meses sin cuota de acogimiento. Es decir, es más beneficioso. Asimismo, hemos hablado también de los incobrables en un contexto pandémico. Y ahí sí quiero ser enfático. No es requisito, no es necesario, no es absolutamente necesario esperar el transcurso de los 12 meses para poder reconocer un gasto tributario por incobrable. Hay otras alternativas. ¿Cuáles son esas otras alternativas? Las gestiones de cobranza, el proceso de documentos, el análisis periódico de créditos y el inicio de procesos judiciales, que podrían o no tener lugar dentro, antes o después de los 12 meses, ¿sí? No siendo estos 12 meses un requisito. Y finalmente tenemos un nuevo régimen de depreciación tributaria para activos, en el caso de inmuebles, edificios, construcciones, adquiridos del 1 de enero del año 2020 en adelante, con un porcentaje de avance al 80% a finales del año 2022, y también una nueva tabla de depreciación tributaria para determinados bienes, para determinados equipos, sobre todo los de procesamiento de datos, que permiten un alivio tributario al contribuyente. ¿Por qué? Porque generan que haya más depreciación en el ejercicio presente, es decir, en el año presente, y un mayor reconocimiento de gastos, ¿no? Siendo eso así, quedo a su disposición en esta mesa de asesoría para resolver las consultas que ustedes crean pertinentes. Bien. Buenas tardes. Entonces, bueno, creo que ha terminado con la exposición, ¿no, señor Renzo? Vamos a dar entonces unos 5 minutitos para que puedan empezar a escribir sus preguntas en el chat, por favor. Y a las personas que todavía les falta colocar sus datos, como el RU, el correo, por favor, colocarlo en el chat, de lo contrario no va a poder ser enviado las diapositivas, ¿no? Es importante que por favor lo puedan colocar. Muchas gracias.
Vemos que ya han ido colocando algunas preguntitas. Por ejemplo, están consultando una consulta. ¿Estos equipos de seguridad, mascarilla, protector facial, etcétera, se podían considerar como condiciones de trabajo para que sea deducible? Sí, efectivamente, podrían considerarse como condiciones de trabajo, pero el hecho de que sean condiciones de trabajo no las hace deducibles de por sí, ¿no? Tiene que haber, como les digo, la sustentación en base al protocolo de seguridad aprobado, debe estar dentro del presupuesto detallado dentro de este protocolo que comento, o aprobado a través de una política de la empresa. El hecho de que sean condición de trabajo es relevante para no gravar eso con renta de quinta categoría. Es decir, estos equipos de seguridad, al entregárselos a los trabajadores, no lo vamos a considerar como una mayor renta de los trabajadores ni como una por eso son condiciones de trabajo. Pero para la deducción tributaria sí se va a requerir el protocolo o la política aprobada. Perfecto. Tenemos otra pregunta del señor Carlos Fabián. Para el caso de desmedros, el tratamiento para los gastos que superen las 10 UIT, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento, perdón, va a ser el mismo que ha tenido lugar hasta la fecha. Y justo lo tenía acá a mi lado. Este procedimiento exige que en primer lugar se realice una comunicación a SUNAT con 6 días de anticipación y que la empresa para la cual usted trabaja contrate a un notario público para que presencie la destrucción y se lleve a cabo la destrucción en la fecha que se indica en esta comunicación que se va a hacer a la SUNAT. Los requisitos: comunicación con 6 días de anticipación y contratar al notario público para que presencie la destrucción. Eso es para aquellos desmedros que superan las 10 UITs. Correcto. Hay otra pregunta del señor Luis Romero. Indica, ¿el arrastre de pérdidas del sistema de ahora en adelante será de 5 años y ya no de 4 años o solo es por la pérdida del año 2020? Va a ser por la pérdida del año 2020 porque es un régimen especial. Perfecto. A ver, al parecer ya no tenemos más preguntas. A ver, creo que todo ha quedado muy claro. Sí, no observo más preguntas. Perfecto. Si entonces no tenemos más preguntas, vamos a dar por concluido. A ver, nos acaba de... Tenemos parece una pregunta más. Nos indican, doctor, en el caso de los trabajadores que hacen trabajo remoto o mixto, ¿dónde por su propia cuenta están asumiendo gastos de antivirus, servicios eléctricos, internet? ¿Podrían ser reconocidos por el empleador? Es una excelente pregunta y la respuesta es que sí. Podrían ser reconocidos como gastos por el empleador, pero para eso se tienen que hacer los ajustes pertinentes en el contrato de trabajo que tengamos con esta persona, donde se señale esto de esta manera, ¿sí? Entonces, pueden ahí presentarse dos escenarios: que la empresa le levante un poquito el sueldo al trabajador para que asuma estos gastos, en cuyo caso este importe adicional estaría grabado con las retenciones y los beneficios sociales, ¿sí? O puede hacerlo, como la mayoría de empresas lo está haciendo, como un gasto directo, donde la empresa compra los antivirus, compra todos los equipos de seguridad y los manda a la casa de sus trabajadores. En el caso del servicio eléctrico e internet, sí va a ser un concepto que va a tener que ser reconocido como una mayor remuneración del trabajador, ¿no? Y de esa manera volverlo deducible. Tenemos una pregunta más. En el transcurso de la exposición mencionaron el plazo de comunicación de desmedro que cambió a 2 días. ¿Esto solo es para los valores menores a 10 UIT? Sí, es correcto. Cuando decimos menores a 10 UITs, nos referimos al importe del desmedro de las existencias, pero es un importe acumulado, es decir, máximo 10 UITs por todo el año. Es lo que tú vas a poder sustentar a través de la comunicación a SUNAT con un espacio de 2 días hábiles, como mencionas, pero también vas a tener que construir un informe. Ya no vas a tener que contratar al notario ni presenciar para que presencie la destrucción cuando estamos siempre debajo de estas 10 suites, sino que ahora lo vas a tener que hacer a través solamente de un informe. De esa manera te ahorras el notario y bajan tus días de 6 a 2.
Perfecto. La construcción deducible, tenemos una pregunta de la señorita Julia Ramírez. ¿La construcción deducible debe ser del objeto de producción de la empresa o puede ser también para oficina? ¿Es aplicable la deducción que indicó? Julia, es aplicable para todo lo que tu contabilidad considere como activo fijo, ¿no? Entonces, si es, por ejemplo, una planta o parte de una planta, o puede ser una oficina, en ambos casos vas a tener que reconocerlo como activo fijo, ¿no? Y por ende, la construcción deducible, o sea, la depreciación de la construcción deducible, ¿sí? Va a ser posible en los dos casos que comentas. En el único caso donde no sea posible es cuando seas una empresa inmobiliaria y tengas, no sé, pues unidades inmobiliarias como oficinas, departamentos en tus existencias. Pero en todo lo demás, sí. Correcto. La señorita Maribel Vila nos indica, la comunicación a SUNAT por la destrucción puede ser por mesa de partes virtual. Hasta el momento, Maribel, sí, pero yo recomiendo de todas maneras estar atentos porque estas normas de la manera como se comunican ahora las cosas a la SUNAT van cambiando poco a poco. Entonces, aparecen nuevos formularios, la mesa de partes virtual o MPV es lo que nosotros siempre utilizamos, pero hay algunas cosas que ya poco a poco se están empezando a hacer por clave SOL, ¿no? Entonces, la respuesta es sí, se puede hacer por mesa de partes virtual, pero hay que estar atentos, no vaya a ser que la SUNAT implemente otro procedimiento, que es algo que está haciendo con bastante frecuencia. Uh-huh. A ver, parece que ahora sí ya no hay más preguntas. Les recuerdo, por favor, poder colocar sus datos en el chat para poder enviarles estas diapositivas, ¿no? Asimismo, creo que ya vamos a dar por finalizado esta mesa de asesoría. Le damos muchas gracias, señor Renzo. Esta ha sido una mesa de asesoría de verdad bastante instructiva para todos. Agradecemos también a todos los participantes que se hayan dado un tiempo para poder escuchar ese tema tan importante en realidad. No sé si quiere de repente finalizar diciendo algo. No, en realidad agradecer a la Cámara por la invitación, invitar a todos los participantes a que estén siempre atentos con los temas tributarios de sus empresas. Viene a ser una parte fundamental y a veces es descuidada, ¿no? Conozco muchas empresas que quiebran por temas tributarios. Ahora que estamos en pandemia hay que cuidar los recursos con mucho cuidado, sobre todo los recursos financieros. Entonces, lo que se comenta acá es algo que nosotros, a través de la Cámara, les damos para que ustedes puedan incorporar estos criterios, estas nuevas disposiciones, como mejoras dentro de los procedimientos dentro de su empresa, ¿no? Y finalmente agradecer a Carla también por el apoyo. Muchas gracias a todos y bueno, los esperamos hasta una próxima mesa de asesoría. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Gracias, Carla. Buenas tardes. Ay, hija.